Bueno, pues fue exactamente este reto de utilizar el grabado, que es mi herramienta, para poder concebir el sonido. Entonces, como bien lo decías, Paula, esta pieza lo que intenta es leer la imagen poniendo un sonido de por medio. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los hacedores, con los personajes, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. La obra de la artista poblana Mónica Muñoz Cid llega al Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México. A partir del viernes 6 de mayo, en el marco de la Convocatoria Nacional de Arte Sonoro Ecos Sonoros, podrá verse su proyecto Remedios grabados para escuchar. En él, la artista presenta 30 placas de cobre en forma de discos de diferentes diámetros, 5 tornamesas que reproducen sonidos a partir de las imágenes grabadas, una composición de música contemporánea realizada con los sonidos de las placas y 30 impresiones en papel de las imágenes grabadas. En estas últimas aparecen plantas medicinales y remedios caseros para diferentes males y enfermedades físicas y del espíritu. Remedios grabados para escuchar fue un proyecto desarrollado en el Centro de las Artes de Tlaxcala y en el Jacal Gráfico en la ciudad de Puebla como parte de esta convocatoria emitida por el Centro Nacional de las Artes y la Red de Residencias Artísticas. Me da mucho gusto recibir a Mónica Muñoz en la víspera de que abra la inauguración, de que sea la inauguración de esta muestra. Y de inicio, Mónica, ¿cómo trasladaste? Cuéntanos sobre el proyecto, ¿cómo trasladar la imagen gráfica a esta propuesta sonora? Bueno, pues fue exactamente este reto de utilizar el grabado, que es mi herramienta, para poder concebir el sonido. Entonces, como bien lo decías, Paula, esta pieza lo que intenta es la imagen poniendo un sonido de por medio. Es un proyecto que se inició el año pasado, han sido muchos meses de trabajo muy satisfactorios y también de mucha investigación, porque aquí la finalidad normalmente cuando hacemos una placa para grabar, para imprimir, perdón, pues es eso, tener las estampas y tener como resultado 30 o 50 o 100 impresiones. Y en este caso el resultado básico, el primordial, pues son las placas. Entonces, las piezas son las placas y ya la impresión que sí está, porque no podíamos dejarla fuera, es como un subproducto, pues es el grabado, ¿no? Oye, Mónica, ¿y cuáles fueron los retos que para ti como artista enfrentaste? No solo de manera, digamos, técnica, también me gustaría que los contaras, pero sobre todo ya decías un poco en este inicio de la charla, de manera conceptual, dado que de tu camino, a pesar de que has tenido distintos despliegues, varios han sido, digamos, los soportes, las herramientas, tu camino ha sido el de la gráfica. Pues mira, se fue dando, Paula, de manera muy natural. El proyecto se iba a realizar por medio de una residencia en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Extrañamos no tener un Centro de las Artes en Puebla, porque entonces se hubiera realizado aquí, pero bueno, fuimos al estado de Tlaxcala, que nos recibió con las puertas abiertas, el TEBAC, el Taller de Estampa Básica y Avanzada Camastli. Es un lugar maravilloso, tuvimos ahí el apoyo del maestro Enrique Pérez y por supuesto del coordinador
coordinador del Centro de las Artes, que nos recibió con todas las facilidades para estar produciendo la pieza. Durante más de 2 semanas estuvimos trabajando sobre todo en el quemado de las placas y haciendo las pruebas. Y este reto conceptual se fue guiando por ahí porque en Tlaxcala hay un jardín etnobotánico que se llama de Tizatlán, que es un lugar maravilloso. Yo se los recomiendo mucho, váyanlo a conocer. Uno se sorprende de este espacio verde lleno de flores y de muchísimas tipos de plantas, y tienen un espacio de plantas medicinales. Entonces, inmediatamente me jaló. Yo algunas veces, después de los partos, sobre todo, te recomiendan este baño para parturientas, que es todo un ritual donde la mujer tiene que recuperar el calor que perdió en el parto, y la verdad es que terminas muy adolorida, y te duele mucho la espalda. Y después del baño de enferma, que yo me hice tengo 3 hijos, recuperas muchas cualidades que habías perdido, y pues recibes todas las bondades de estas plantas medicinales y este ritual ancestral que ha ido pasando de generaciones en generaciones, de familia en familia, y que pues es todo es parte de nuestra cultura el realizarlo. A veces se ha ido perdiendo porque muchos de los jóvenes prefieren ir y tomarse una pastilla en la farmacia que ir al monte a recolectar las plantas o prepararse el té o la infusión o la cataplasma o todas las diferentes formas de remedios que nos ofrecen las plantas. Entonces, pues ahí hice una conexión muy interesante entre el Jardín Botánico de Tizatlán y todas las especies que podía obtener. Y bueno, inmediatamente las llevamos por ahí al taller. Hicimos una técnica que se llama barniz blando, que es una técnica muy, muy antigua de la gráfica. El maestro Lascarro me la enseñó hace muchos, muchos años, y no la había utilizado tanto dentro de estos casi 18 años de grabar. Nunca había hecho mucho el barniz blando, pero es una técnica muy noble, y obviamente la adecuamos para tener unas placas con una mordida, o sea, el relieve muy profundo. La técnica esta hace que el barniz blando cubra la placa, ¿no? Tú cubres la placa. Luego pones las plantas y las mismas plantas dejan su impronta, ¿no? Como ahí su ADN, y luego metes estas placas a quemar. En donde se quedó la impronta, el cobre va a ser carcomido por el percloruro de fierro y deja un surco. Entonces, normalmente como grabador tú buscas un surco leve que te permita la imagen, pero en este caso, como lo que se iba a leer es la placa y es este surco, mientras más profundo, más oportunidad de sonido teníamos. Entonces fueron quemas muy largas. Por cierto, en Tlaxcala el clima no fue el idóneo, hacía mucho frío y las quemas fueron mucho más largas. Yo creo que el doble de tiempo que se hicieron en Puebla, pero bueno, fue este proceso que siempre me ocurre, de utilizar algunos conocimientos que yo tengo de la plástica para otras cosas que no se utilizan. Entonces siempre uno va aprendiendo, echando a perder, experimentando y finalmente consiguiendo un resultado que, si bien no era a lo mejor lo primero que pensaste, sí se acerca mucho. Entonces, se realizaron 30 placas, desde, como te decía, el baño de enferma. Está impresa en metal la ruda, que se usa para las limpias, el pirul, y mezclas de remedios para la tos, para el estómago, la cola de caballo. Cada una de estas plantas tienen una imagen tan deliciosa, y bueno, creo que combinando estas 30 variedades se logra visualmente una pieza muy interesante. Oye, pero ahora qué dices si terminas con esta frase de que visualmente se logra algo interesante, ¿qué pasa con el sentido del oído, Mónica? ¿A qué suenan estas placas? Pues mira, obviamente yo no sabía qué iba a pasar ni tampoco cómo leerlas, pero sí tenía 2 parámetros definidos. Iban a ser discos que se pudieran meter a un tornamesa. Entonces, conseguí tornamesas de estos viejitos, Ujú.
conseguimos 3 y empezamos a hacer pruebas con las primeras placas. Obviamente con el lector normal de aguja, pues no funcionan porque se brinca, ¿no? Pero empezamos a ver qué objetos podrían hacer un registro como una especie de lector de estos surcos de las placas. Y probamos con varias cosas, porque también no quería yo que se rasparan, ¿no? Entonces tenía que ser, no puede ser metal porque el metal con el metal es más duro, entonces tenía que ser algo que no fuera más duro que el metal y terminamos en esferas de vidrio, después de probar con muchos materiales. Son una columna de esferitas de vidrio que al girar la tornamesa con la placa va dando ahí un sonido y no es que digas, esto suena a hierbabuena, sino que se distingue la placa de la cola de caballo con la de la hierbabuena y con la del hinojo y con la de la ruda y con la del pirul, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito este proceso de irlo descubriendo y también hay un músico que ha estado colaborando con nosotros, Jorge Andrade, que pues ha estado trabajando con estos sonidos y ese día, el de la inauguración, vamos a presentar una melodía contemporánea a partir de estos sonidos que lo que queremos llevar como a la curación, ¿no? Que también Ujú. estos sonidos en determinado momento te puedan proveer de paz y de tranquilidad y de concentración. Ujú. Oye, ¿y cómo pensar esta obra, digamos, en tu trayectoria? ¿En qué momento se inserta este proyecto de Remedios? Pues creo que es difícil pensar así como salirte y ver tu trayectoria y todo, pero creo que continúo con lo mismo que he venido haciendo desde hace mucho tiempo, tratar de buscar que la gráfica tenga una salida distinta. Creo que la gráfica, yo estoy enamorada de la gráfica, porque es múltiple, porque te da un montón de posibilidades. Una placa la puedes combinar con 2 o con 3 y la puedes imprimir en varios colores y la puedes imprimir en otros soportes. Entonces es esta cualidad de posibilidades infinitas de diferencia. Entonces es como nunca se te agota y eso me ha cautivado siempre, ¿no? Pero aparte también esto de repetir algo muchas veces, que suena así como tanta insistencia entre a terquedad, es una de las cualidades de los grabadores. Debemos ser tener mucho tesón, porque muchas veces en el grabado las cosas no salen desde el principio. Entonces, tienes que retomar, cambiar, trabajar más hasta que lo logras, ¿no? No es algo inmediato. Y también la gráfica tiene otra cosa. Si tú tienes una pintura, tienes el caballete enfrente y tu pintura, y entonces vas pintando. Y no es que ya esté terminado, pero sí tienes idea de lo que estás haciendo. Y en la gráfica, no, en la gráfica tú puedes estar trabajando una semana en una placa y no sabes qué hay hasta que imprimes. Entonces trabajas un poco a ciegas, aunque la experiencia ya te va guiando, pero son cosas que no cualquier persona logra Ujú, ujú. dominar, ¿no? O sea, necesitas mucha paciencia y es un reto. Entonces, creo que en este periodo de mi carrera continúo con lo mismo que me gusta, darle salidas distintas a la gráfica, seguir explotando sus posibilidades y traerla un poco hacia otros campos Ujú. multidisciplinarios. ¿Y qué pasa con lo colaborativo? Cada vez que pienso en un artista como tú, en un grabador de oficio sí está enfrentado a su placa, a su idea, pero hay mucho de trabajo colaborativo en el taller. ¿Cómo fue el hacer este proyecto ahora que hablas sobre el TEBAC, sobre el apoyo de Enrique, sobre lo que tú misma hiciste en tu taller, el Jacal Gráfico, pero sobre todo la necesidad de que en Puebla si bien aquí no se instaló la Secretaría de Cultura, que sí existiera un centro para las artes como ocurre en Tlaxcala. Y cuando aquí existe un museo taller como el Erasto Cortés, que desde un tiempo para acá ha estado desprovisto de muchas de las cosas
por la cual tuvo un buen tiempo de producción, de cobijo hacia otros artistas. ¿Qué pasa con la colaboración, Mónica? Pues sí, la verdad es que es una pena que no esté más desarrollada. En el caso de este proyecto, yo agradezco la colaboración de varios de mis alumnos que han trabajado como en otros proyectos muy cercanos haciendo prácticas profesionales en el taller. Gracias a ellos se ha logrado porque este proyecto son 30 placas de diferentes tamaños, de diferentes grosores y es muchísimo trabajo, desde pulir las placas, hacer los biseles, la impresión, el enmarcado que también lo hicimos esta vez en el taller. Entonces, una sola persona es imposible que lo pueda hacer. Y yo pues agradezco que estos nexos con las universidades en donde trabajo me han permitido tener asistentes que pues han sido muy comprometidos y me han permitido lograr este proyecto tan ambicioso y que también me da mucho gusto porque creo que ellos aprenden mucho. Vamos a estar en Los Pinos, vamos a tener ahí hospedaje durante un par de días, vamos a estar presentes en el montaje, entonces creo que para los nuevos artistas es una gran experiencia también experimentar la parte ya profesional de un trabajo, desde recibir el material desde de Michoacán hasta ponerlo en Los Pinos. Creo que les tocó vivir cada una de las etapas y eso pues me da mucho gusto, aunque la pieza es mía, siempre reconozco muchísimo el trabajo de los chicos, de Santiago, bueno, Ariel Hernández Palafox también estuvo colaborando con nosotros y de Abraham. Entonces, es una pena que no haya más equipos de gente trabajando en conjunto. Me gusta mucho esta posibilidad que aporta cada personalidad a los proyectos. Y pues sí, lamentamos que el Erasto Cortés tenga eh, poco, poco peso y pocos planes a futuro, pero bueno, sabemos también que por ahí hay un coordinador nuevo, entonces bueno, esperamos que